Buenos días, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidenta, el próximo lunes 24 de marzo se cumplen 14 años de que los grandes medios de comunicación en México firmaron un pacto de silencio con el gobierno de Felipe Calderón en asociación con García Luna. Este pacto de silencio lo traigo a colación porque en aquel momento estas corporaciones mediáticas indicaron que pues no iban a hacer apología del delito, apología del crimen organizado, y entonces firmaban este pacto. En los hechos sirvió para pues no informarle al pueblo de México las atrocidades que se cometieron en aquel sexenio y sobre todo para ocultar y de alguna manera convertirse en cómplices de la sociedad entre García Luna y el cártel de Sinaloa. Ahora parece que han olvidado aquel supuesto compromiso de que no iban a hacer apología del crimen y llegan al extremo de comparar a los cárteles del narcotráfico con el terrorismo, ¿no? En consonancia con la narrativa del gobierno estadounidense. Y también en esta misma tesitura hablar de que en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, pues se evidenciaría un campo de exterminio comparándolo con estos campos de exterminio de la Alemania nazi de Adolfo Hitler. Donde todos lo sabemos porque está muy documentado, existían cámaras de gases y también grandes hornos de cremación. Ayer se hizo un recorrido en este rancho Izaguirre, un hecho inédito, se permitió a la prensa y también a los padres, madres y familiares de personas desaparecidas ingresar a ese rancho que es el lugar de los hechos. Contralínea asistió, aplicamos varias técnicas del periodismo de investigación, entre ellas una muy particular que se llama observación estructurada. Y fuimos a ver si realmente existían estas cámaras de gases o estos hornos, porque nada más se había hablado de las cremaciones, estos hornos de cremación, para ver si realmente es equiparable con lo que ocurrió en la Alemania nazi. No existen, no hay evidencia de ello. Lo que sí había, por supuesto, es este terreno escarbado, la zona donde se supone que hacían entrenamientos, en fin, lo que ya se documentó y está también en la revista Contralínea. Preguntarle, Presidenta, sobre este informe que va a dar, pues, porque ahora estos opositores, sobre todo, están explotando el legítimo dolor de las familias de desaparecidos, ¿no? Que con justa razón exigen justicia y exigen conocer el paradero de sus familias. Pero más allá de eso, existe una estrategia comunicacional que tiene que ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo. Y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal.
Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar, pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Entonces, por eso nosotros hemos decidido dividir en dos temas. Uno, el tema de desaparecidos, y lo adicional que tenemos que hacer como gobierno federal y en general como Estado mexicano para prevenir y evitar que ocurra este delito, para sancionarlo dentro del marco de la ley, quiénes son los responsables, y poder seguir junto con los familiares buscando a las personas desaparecidas. Ese es un tema. Y también hablar del número de desaparecidos, en qué fecha se dieron, de dónde vienen las fuentes, y seguir buscando y modificar las leyes para permitir que se prevenga, que se sancione y que se siga buscando a las víctimas de desaparición y apoyar a los familiares. Ese es un tema. Y está vinculado ahora a la desaparición, porque eso es muy importante, principalmente a la delincuencia organizada. Porque hubo una época en México en donde la desaparición forzada la hacía el Estado. La reunión que desató el baño de sangre, el narco pactó sobornar a Calderón para designar a García Luna. El periodista Jesús Lemus habló con Infobae México sobre el fatal acuerdo entre Ismael El Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva. El Barbas, Culiacán, Sinaloa, fue en septiembre de 2006 el escenario de la reunión que marcó históricamente, a partir de ahí, el futuro que le esperaba a México. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, pactó con uno de los Beltrán Leiva, Arturo El Barbas, sobornar al entonces recién electo presidente Felipe Calderón para poner como encargado de la seguridad nacional a uno de sus más cercanos socios, Genaro García Luna. Este episodio es el punto de partida del libro El Licenciado, que recientemente publicó el periodista Jesús Lemus, en el que desmenuza al superpolicía, que ahora es señalado como el artífice principal de la violencia que azotó a México en el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, con su famosa guerra contra el narcotráfico. A García Luna, ahora juzgado en Estados Unidos, cuya próxima audiencia fue programada este miércoles para el próximo 7 de diciembre, se le señala como el principal responsable de que el narco corrompiera al sistema de gobierno. Él puso al Estado a disposición del crimen organizado, principalmente al servicio del cártel de Sinaloa. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar hasta el presidente?, inquirió el Barbas, consciente de que el dinero necesario para la encomienda era lo de menos. El Mayo no borraba la sonrisa de su rostro. Se dio tiempo de servirse otro trago antes de contestar. Allí está la respuesta, dijo, mirando fijamente a Sergio Enrique Villarreal. Señaló un fragmento del texto de Lemus. Sergio Villarreal el Grande era el hombre de confianza de Arturo Beltrán Leiva. Él fue el principal hilo conductor de la unión entre los cárteles de las drogas y Genaro García Luna, dijo Jesús Lemus en entrevista para Infobae México. Pero ¿cómo llegó el Grande a Felipe Calderón? Por una de las personas más cercanas a él, Guillermo Anaya Llamas, entonces senador por el PAN, quien era pariente político del emisario de los cárteles, según relató Lemus. Ya estuvo, jefe, le dijo para su propia tranquilidad. Voy a ver al presidente en unos días. Ya puede dar por un hecho que el licenciado será nuestro secretario de Seguridad Pública. El Barba se limitó a sonreír. La rueda de la historia había comenzado a rodar, continúa Lemus en su texto. Efectivamente, no pasaron ni 10 días del trascendente encuentro entre los líderes criminales cuando Sergio Villarreal logró coincidir con Calderón Hinojosa en el bautizo de la hija de Anaya Llamas. En ese encuentro, solo fueron presentados, pero el momento fue clave para servir la mesa. Meses después, indica Lemus en su libro, el mismo García Luna, que ya era socio de los Beltrán Leiva desde años atrás, concretó la reunión entre el Grande y Felipe Calderón,
ocurrida en octubre de 2006 en la Ciudad de México. Duró menos de 20 minutos. Ahí Sergio Enrique contó al entonces presidente electo la petición de los cárteles que representaba. $20 millones era el pago si aceptaba poner a García Luna al frente de la SSP. La respuesta de Felipe Calderón, según el grande citado por Lemus en su texto, fue: «Dile a los señores que estén tranquilos, que no se les va a molestar».